Muy buenas tardes, estudiantes de la Facultad de Medicina, Extensión Táchira, Universidad de los Andes, continuando el ciclo de clases de histología. Soy la profesora Nora Sánchez y hoy nos vamos a encargar de la parte 2 del sistema digestivo. Bueno, ya sería 2, ¿no? Como la 3, porque la primera es cavidad oral con esófago, luego viene estómago. Y bueno, vamos nosotros con la parte de intestino. Muy bien. Específicamente nos vamos a referir al intestino delgado y también al intestino grueso. Ustedes ya vieron la clase con la doctora Sarabí hasta estómago, por decirlo así, en la secuencia lógica del sistema digestivo. Y luego vamos entonces a entrar a lo que es el intestino. La primera porción, intestino delgado, y luego el intestino grueso. Muy bien. El intestino delgado se extiende desde el píloro, que es la última porción del estómago, hasta el ciego, que es donde comienza el intestino grueso. Mide aproximadamente 7 metros de longitud. 7. Y se va a dividir en 3 regiones. La proximal, que es corta, aproximadamente unos 25 centímetros de longitud, que es el duodeno, que es donde ocurre la mayor parte de la absorción, en solamente estos 25 centímetros de todos los nutrientes. Porque ya lo que viene después, que es yeyuno ilion, que generalmente ni siquiera en la literatura encuentra más yeyuno ilion, porque no hay un verdadero límite de división, es la absorción que ocurre a este nivel es básicamente de agua, el intercambio de agua y electrolitos. La absorción como función prima del intestino delgado ocurre en esta primera porción, que es el duodeno. Mide aproximadamente unos 25 centímetros. El yeyuno, que es la porción media, mide aproximadamente 2.5 metros y el ilion unos 3.5 metros. Ahí se suma, pues para que dé aproximadamente los 7 metros de longitud. Muy bien. El intestino delgado, como su función principal, luego de que los alimentos han sufrido la digestión a nivel del estómago, pues viene el área donde se debe provocar la absorción de los nutrientes para que pasen al torrente sanguíneo y vayan al hígado y a todos los órganos donde se procesan estos nutrientes. El hígado pues es nuestro laboratorio interno donde se fabrican y se sintetizan la mayor parte de las proteínas. Muy bien, entonces esa superficie que tiene que tener el intestino delgado a ese nivel para que su absorción sea máxima, pues tiene unas variaciones en la superficie, en su luz, para que el acceso o la cantidad de superficie de absorción en cuanto a longitud o metros, por decirlo así, sea mayor, pues hay unas especializaciones en la superficie para aumentar esa superficie de absorción. Las primeras que tenemos es las válvulas de Kerckring, que las válvulas de Kerckring son unas prolongaciones hacia la luz que incluye la mucosa y la submucosa, es decir, la submucosa se introduce bordeada de la mucosa y forma las válvulas de Kerckring. Entonces esto hace que en esta superficie, en vez de ser así la longitud, a lo que hace este plegamiento, pues aumenta mucho más la superficie de contacto hacia la luz y por lo tanto la superficie de absorción. Ustedes recuerden bien que las válvulas de Kerckring son una
invaginación hacia la luz, evaginación si lo quiere ver desde la parte interna, o plegamiento de la submucosa y la mucosa. Muy bien. Luego, si vamos a ver aquí más pequeñito, que los ven como unos deditos, ¿los ven? Como unos deditos, lo que se ve en blanco, son prolongaciones de esa mucosa, ya es solamente la mucosa, a manera también digitiforme en la superficie y va a formar las vellosidades intestinales, que es una de las características distintivas que estamos en intestino delgado. Entonces, la válvulas de Kerckrin incluye submucosa y mucosa, que son plegamientos, y los plegamientos digitiformes que ocurre de solo la submucosa forman las vellosidades intestinales. Muy bien. Entonces, en la mucosa de intestino delgado existen varias modificaciones estructurales que de esta manera se aumenta la superficie de absorción y por lo tanto pues se mejora lo que es la eficacia fisiológica de este órgano. Como lo vuelvo a señalar, como ya se lo expliqué en la diapositiva anterior, las primeras son los pliegues circulares o válvulas de Kerckrin. Son pliegues que histológicamente están constituidos por mucosa y submucosa. ¿Quedó claro? Como se los expliqué. Las vellosidades intestinales son prolongaciones digitiformes de solo la mucosa. Pero es que luego de estas prolongaciones baja a la superficie y se invagina ese epitelio, formando las glándulas de Lieberkühn, las criptas de Lieberkühn, que recuerdan cuando vimos la clase de tejido glandular, las glándulas de Lieberkühn se referían a unas glándulas que desde el punto de vista de clasificación eran simples porque tienen un solo conducto excretor, tubulares porque su luz y su disposición es como la de un túbulo, y recta porque no se va a ramificar. Entonces, todo esto forma parte de esas especializaciones que son maravillosas que presenta el intestino delgado. O sea, son la naturaleza, es ciencia pura. Está donde debe estar las cosas para que la eficacia del funcionamiento de ese órgano sea mayor. Y si nos vamos a un nivel más microscópico, porque estamos hablando aquí mucosa y submucosa, mucosa, invaginación, por decirlo así, o prolongación del epitelio de la mucosa para formar las criptas o glándulas de Lieberkühn. Y a nivel celular microscópico, la superficie de las células o enterocitos, como se le llaman las células epiteliales del tubo digestivo, tienen abundantes microvellosidades. Por lo tanto, aumenta la superficie de contacto con esa luz intestinal. Para que vean la maravilla de la naturaleza. Todas estas son especializaciones de superficie para aumentar la superficie de absorción. Válvulas de Kerckrin, los pliegues circunvalares, las vellosidades intestinales, las criptas de Lieberkühn y las microvellosidades de la superficie celular, que como recuerdan en el tema de especialización de superficie apical, al nivel del tubo digestivo se denomina chapa estriada. Muy bien. Aquí una fotografía para que vean los pliegues circunvalares o válvulas de Kerckrin, porque esto es una foto macro con un intestino abierto para que vean en la luz estos plegamientos. Y luego a nivel microscópico para que vean estas serían las válvulas de Kerckrin, y estas aquí que vemos como unos redonditos son las vellosidades intestinales. Aquí para ver válvulas de Kerckrin. Esto es una imagen macroscópica y esto es una imagen microscópica para denotar las válvulas de Kerckrin o pliegues circunvalares. Aquí para denotar cómo son las vellosidades intestinales, donde vemos un prolongamiento digitiforme de solo la mucosa. Entonces, las proyecciones digitiformes de mucosa cubierta por el epitelio propio del tubo digestivo, que es un epitelio simple prismático,
y ese epitelio se apoya sobre una lámina basal clásica epitelial, como la hemos estudiado previamente. Luego viene en el corio una lámina propia de tejido conjuntivo laxo, que a este nivel vamos a encontrar prolongaciones o células musculares, fibras musculares lisas, que son proyecciones de la muscular de la mucosa, que a esta prolongación de músculo liso que se encuentra en la vellosidad intestinal se le denomina músculo de Bruche y sirve pues obviamente para sostén y rodea a un capilar linfático. Los capilares linfáticos, cuando recuerdan, ustedes vieron sistema vascular, no es un sistema continuo como el sistema vascular sanguíneo, es un sistema vascular que empieza donde se inicia de una manera ciega, pues una de esas porciones ciegas es aquí, vamos a decir, un extremo que es un vaso sanguíneo linfático, un vaso linfático de forma ciega que comienza a nivel de la vellosidad intestinal y se ve como esta luz que ustedes ven aquí, bordeados por un epitelio simple plano, clásico de un endotelio, y aquí es donde va a circular la linfa, que es absorbida y donde se van a introducir las lipoproteínas y los kilomicrones que se sinteticen hacia la luz de este vaso quelífero central. Entonces aquí tenemos que la vellosidad es un prolongamiento de la mucosa que va a tener bordeado por fuera el epitelio entérico apoyado sobre una lámina basal y un eje que forma el corio no lámina propia de tejido conjuntivo laxo y que va a tener fibras musculares lisas que se prolongan desde la muscular de la mucosa, que es el límite entre la mucosa y la submucosa, y se denomina músculo de Bruche. Va a tener un vaso quelífero central, que es la manera ciega como comienza el sistema vascular linfático a este nivel. Y por supuesto va a tener irrigación sanguínea y drenaje vascular, es decir, va a haber ramas arteriales que vienen a este nivel para capilarizarse y luego recogerse en una forma postcapilar, o sea, por vénulas postcapilares, y va a hacerse el drenaje hacia la submucosa. Muy bien. Entonces aquí es una imagen por microscopía electrónica de transmisión para que vean cómo son esos plegamientos que parecen dedos de las vellosidades intestinales. Y aquí para que vean pues el epitelio simple, cilíndrico, que bordea la superficie. Aquí tendríamos el corio no lámina propia con los componentes que ya les mencioné. Muy bien. Cuando se hace una tinción PAS, que son para denotar glucoproteínas o glúcidos, se notó que la superficie de las células entéricas epiteliales se teñían fuertemente, como lo ven aquí, porque tenía afinidad por la presencia de glicosaminoglicanos o de glucoproteínas, y se le denominó chapa estriada. Y la chapa estriada no es más sino el conjunto de microvellosidades que bordean la superficie de estas células epiteliales. Se dice que la chapa estriada o las microvellosidades aumentan la superficie unas 600 veces. Entonces, esta es una célula, imagínense que es una sola célula, tiene los prolongamientos también digitiformes como dedos, que forman las microvellosidades. Y como recuerdan ustedes, las microvellosidades, como tienen esos componentes moleculares, provocan como ese entorno como velloso en la superficie, y por eso se denomina justamente chapa estriada, que no son más que la tinción de esas microvellosidades. Muy bien. Ahora vamos a abordar cada una de las células que componen el epitelio intestinal. Como dice, las reinas de este epitelio serían las células absorbentes o enterocitos, porque son las que realizan la principal función del tubo digestivo a nivel intestinal, de intestino delgado. La absorción. Estas células son
cilíndricas, van a tener un núcleo alargado, basal, y en la superficie apical presentan abundantes microvellosidades, que es lo que denominamos chapa estriada. En la cara lateral, en la parte más apical, contienen las uniones estrechas entre una célula y otra, ¿ok? Y va a tener en su citoplasma todas las organelas necesarias para su funcionamiento. Recuerde que esta célula tiene una gran capacidad de absorción de todos los nutrientes, aminoácidos, glúcidos y lípidos, para luego dirigirlos hacia donde deben ir para su vamos a decir, utilidad, para su utilización. También tenemos las células caliciformes, ya han sido descritas y descritas y descritas desde las primeras clases cuando entramos con la segunda parte de histología y hablamos del tejido glandular como una glándula unicelular intraepitelial. La describimos en el epitelio respiratorio y las volvemos a describir en el sistema digestivo. Tienen forma de cáliz, donde va a tener un núcleo basal arriñonado, un citoplasma donde está la zona más ensanchada, media, cargado de gránulos de secreción de mucígeno y una superficie apical con pequeñas o gruesas microvellosidades, y donde va a ser por exocitosis una secreción de tipo merocrinal eliminado el producto de secreción. Las células caliciformes del epitelio intestinal producen glucoproteínas ácidas. Muy bien. Luego tenemos una gran variedad de células que forman parte del sistema APUD o sistema neuroendocrino difuso, que son las células enteroendocrinas, es decir, son unas células que están en el epitelio intestinal, pero que tienen una función endocrina porque producen sustancias que las van a liberar a través de su borde basal hacia la luz vascular para que vayan y hagan una función en una célula vecina, como puede ser paracrina, sobre ellas mismas, como una célula, como autocrina, o endocrina a un lugar un poco más distante. Son abundantes las células enteroendocrinas en duodeno y apéndice y son escasas en yeyuno e ilion. Se localizan principalmente en las criptas, estas señoritas aquí verdes. Y van a haber una variedad de ellas porque van a producir variedad de sustancias endocrinas, como tenemos las que producen secretina, colecistocinina, péptido inhibidor gástrico o gastrointestinal, secretina, las células S que son las que producen serotonina, las células D que producen somatostatina, las que producen motilina. Hay una gran variedad de células enteroendocrinas que vamos a encontrar principalmente a nivel de las criptas y son más abundantes en duodeno y apéndice. Muy bien. Vamos a hablar de otras células que son de las células de Panet. Las células de Panet también se van a encontrar principalmente en el fondo de las criptas y es decir, en la base de las glándulas de Lieberkühn, y van a ser más abundantes aquí, al contrario de las enteroendocrinas, en yeyuno e ilion y menos comunes en duodeno. Poseen una forma de pirámide truncada, como una pirámide, pero truncada en la superficie apical, con un núcleo esférico en región basal, un citoplasma en la superficie con abundantes gránulos muy acidófilos, que lo ven aquí en esta micrografía, que son acidófilos y Paz positivo. Esos gránulos van a contener enzimas antibacterianas como la lisozima, alfa y gamma defensinas. Además poseen zinc y secretan peptidasas. A lo que ustedes escuchan esto, pues ya se hacen una idea su función. Regulan la flora bacteriana normal. Ustedes, el solo nombre lisozima, una enzima que lisa a bacterias.
Las defensinas, pues también de protección. El zinc, que ustedes lo usan, lo escuchan mucho dentro de los esquemas, hablando ahorita del tema actual como COVID, que siempre se indica dentro de los récipes el zinc como uno de los elementos para que el paciente consuma, porque evita la proliferación bacteriana. Entonces, estas células de Paneth tienen esas propiedades. Esta es una población celular muy estable. Ellas tienen escasa renovación. La mayoría de todas las células del tubo digestivo se están renovando constantemente, pero las células de Paneth no es que no se renuevan, sino que su renovación no es tan continuada como las de las demás células del epitelio intestinal. Y como lo repetí ya, la función de ellos es regular la flora bacteriana normal. Hoy en día en medicina se está estudiando una nueva ciencia que es una nueva área de estudio que es la microbiota. Se sabe que en todos nuestros órganos va a haber una población bacteriana que vive en una especie de simbiosis y que mientras no haya enfermedad, y que ese ecosistema bacteriano en cada uno de estos órganos es importante, que cuando hay un predominio de una sobre otra se produce la enfermedad. Y bueno, por ejemplo, en el tubo digestivo esta célula es muy importante para mantener esa regulación. Hay enfermedades hoy en día que se describen que son a causa de un desbalance de esta microbiota a nivel intestinal, como causa de enfermedades como el déficit de atención con hiperactividad. Hay muchísimas teorías sobre etiologías que tienen que ver con alteraciones de estos ecosistemas. Muy bien, eso solamente porque vean el interés que tiene particularmente cada una de estas poblaciones celulares, que ninguna es despreciable al lado de la otra y que siempre se están abriendo nuevas esperanzas para tratamientos de enfermedades a los que se considera que esto puede ser precursor de una u otra enfermedad. Muy bien, continuando. Dentro de las células del epitelio intestinal tenemos las células M, que son enterocitos modificados. Estas células se consideran que forman parte de lo que se denominan las células presentadoras de antígeno, porque ellas fagocitan bacterias y macromoléculas que pueden hacernos daño, las transportan. Esos antígenos son transportados y luego los eliminan en la proximidad de los linfocitos T. En otra literatura lo refieren como que las presentan a una célula presentadora de antígeno, valga la redundancia, que activa el sistema inmunológico. Pero entonces estas células M siempre van a tener una característica muy particular. Son unas células epiteliales que tienen unas microvellosidades gruesas en la superficie, donde tienen los receptores para identificar estas bacterias o estas macromoléculas que nos puedan hacer daño, que son proteínas antigénicas. Son endocitadas y en la parte basal de esta célula epitelial M hay vamos a decir como interdigitaciones donde están penetrados los linfocitos, que son los llamados linfocitos intraepiteliales, LIE, que eso se cuenta es un marcador se hace contagio de estos linfocitos intraepiteliales cuando aumentan el número en enfermedades como la enfermedad celíaca, porque hay un aumento de estos linfocitos intraepiteliales. Bueno, esto de forma normal, sin tener ninguna patología, los linfocitos se introducen no dentro del epitelio de la célula M, sino entran en un contacto muy estrecho y por lo tanto en la superficie basal de la célula M se van a ver abundantes linfocitos. Luego tenemos unas células intermedias que se localizan en la mitad basal de las glándulas, como esta región, porque se considera que la división
de las células ocurre a nivel de aquí, del cuello, del istmo de estas glándulas. Entonces, estas células intermedias se localizan a este nivel y son las células que se pueden diferenciar o hacia célula absortiva o hacia célula caliciforme. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí, para que vean una imagen, cómo es un enterocito, una célula prismática con microvellosidades en la superficie apical y que ya puede estar, por ejemplo, esta sería una gran actividad de absorción, esta está ahí en un estado latente. Ellas cubren la superficie de toda esta luz intestinal. Aquí en este caso tenemos una vellosidad intestinal. Sobre la superficie de ella es donde vamos a encontrar las microvellosidades formando la chapa estriada. Recuerde que aquí tenemos el corionolámina propia con estas fibras musculares lisas que se denomina músculo de Bruque y el vaso quilífero central. Estas células absorbentes o enterocitos también tienen función secretora de enzimas para la digestión terminal y absorción de sustancias a nivel del tubo digestivo. Muy bien. Entonces, fíjese, por ejemplo, aquí tenemos para la absorción de los lípidos. El enterocito con sus microvellosidades en la superficie de la luz intestinal, pues los ácidos grasos son degradados por la acción de la lipasa pancreática y por los ácidos biliares de la vesícula biliar en componentes de pequeño peso molecular y menor complejidad como es el glicerol, ácido graso y monoglicéridos, los cuales de esta manera sí van a poder atravesar la superficie epitelial de las células de los enterocitos. Una vez que son absorbidos, entonces ya sí son utilizados para la síntesis de nuestras propias grasas, el triglicérido, el colesterol, los kilomicrones, y luego que son sintetizados son derivados hacia la cara vasolateral, donde son eliminados a un espacio intercelular y de allí van a pasar al vaso quilífero central, que es por donde van a circular principalmente las lipoproteínas. Muy bien. Las células caliciformes, que se las describí, esta es una vellosidad intestinal cortada transversalmente, donde vemos, así como estas bolitas vacías, que son específicamente las células caliciformes. Aquí las células caliciformes con una tinción de paz, y fíjense cómo se tiñen los glúcidos de esa secreción. Y fíjense cómo siendo una tinción de paz, pues la superficie apical también se ve muy bien teñida. La superficie, vamos a decir, de la luz donde está tiñendo la chapa estriada. Y aquí para recordar que es una célula que tiene el núcleo en la región basal, en la superficie apical y media, la gran cantidad de gránulos de mucígeno. Muy bien. En el fondo de las glándulas, las células de Paneth con sus gránulos acidófilos Paz positivos cargados de lisozima, zinc, defensinas, que son importantes para el mantenimiento de esa microbiota intestinal. Las células M, aquí vemos como les decía que están como penetradas sin que estén dentro del citoplasma, porque la superficie, la membrana de ella es continua, donde hay abundantes linfocitos, donde viene la bacteria o la proteína antigénica y es endocitada para ser presentada luego a nivel de estas células. Y luego esto pues se lleva a un ganglio linfático para que provoque la maduración del linfocito B y una respuesta inmunológica que ya ustedes estudiaron perfectamente en el parcial anterior. Muy bien, esta es la recapitulación de lo que habíamos explicado antes. Y aquí es como vemos las células que como les dije yo, siempre van a haber linfocitos intraepiteliales. Y esto vamos a decir, un marcador que uno como patólogo pues, tiene que referir en una biopsia de tubo digestivo e intestino delgado
para, sobre todo en las biopsias de duodeno, cuando se está descartando enfermedad celíaca, porque aumenta muchísimo el número de estos linfocitos intraepiteliales. Pero de forma abundante ya lo vamos a encontrar a nivel de la base, inclusive penetrando la superficie epitelial de una célula M, porque el contacto es directo para poder presentarle las sustancias antigénicas que esta célula M ha absorbido. Muy bien. Entonces, en la superficie epitelial del tubo digestivo, pues va a haber las secreciones de las glándulas de Lieberkühn con el mezclado de las células de producto de secreción de las células de Panne con el producto de secreción de las células caliciformes, pero también va a tener una sustancia muy importante que es la inmunoglobulina A secretora, que también lo encontramos en todas las secreciones, es decir, en lágrimas, saliva, secreción de la vía respiratoria y también, por supuesto, en la superficie del tubo digestivo, en la secreción que baña estas células epiteliales. Y esa inmunoglobulina secretora, ¿de qué tipo es? Dimérica. ¿Quién la secreta? El plasmocito. ¿Quién es el plasmocito? Un linfocito B activado. Esa inmunoglobulina dimérica se une a un receptor de inmunoglobulina polimérico de los enterocitos en la región de la superficie basal. En este receptor es endocitada y por transocitosis, es decir, la membrana la envuelve, la lleva a través de todo su citoplasma hasta incluirse de nuevo en la superficie apical y es liberada a la superficie apical y ella está aquí como un sistema de defensa más para la superficie epitelial. Muy bien. Entonces, el intestino delgado. Volvemos porque hablamos solamente a nivel celular. Ahora vamos a integrar esto. Esa primera porción, que es el duodeno, tiene una forma de C. Mide aproximadamente 25 centímetros, rodea la cabeza del páncreas y se continúa con el yeyuno, que forma 2/5 partes de la longitud del intestino delgado, y luego el ilion, que es más largo, 3/5 partes. La estructura de la pared del tubo del intestino delgado es muy similar en todas las longitudes, es decir, duodeno, yeyuno, ilion, la estructura es la misma, mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa. Y las variaciones son a nivel regional, la presencia de una u otra o el predominio de una u otra célula o la actividad. Y las vamos a ir viendo cada una de ellas. Pero la medida lo que quede claro es que la estructura de esa pared es la misma en toda esa superficie intestino delgado. Entonces, lo primero que tenemos es la mucosa, un epitelio simple cilíndrico con todas las células que les mencioné y les describí anteriormente. Se apoya sobre una lámina basal epitelial y un corionolámina propia de tejido conjuntivo laxo. Hay un límite entre la mucosa y la submucosa, pero ese límite forma parte de la mucosa, que es la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa es fibras de músculo liso que va a tener también haces que se disponen de una manera circular y de una manera longitudinal en esa superficie. Y ella va a dar fibras musculares hacia la vellosidad que va a formar el músculo de Brocke. Muy bien. Vamos para que lo vean aquí. Aquí tenemos las vellosidades intestinales, tenemos el epitelio que lo bordea aquí a este nivel de superficie, se introduce y se invagina para formar las criptas o glándulas de Lieberkühn y en medio de todo esto el corionolámina propia. Luego tenemos la muscular de la mucosa que me divide entonces hacia arriba es mucosa y hacia abajo es submucosa. Volvemos a este nivel. Aquí tenemos el límite, pero como aquí hay unas glándulas que vamos a ver en la submucosa, que es en el caso de duodeno, es que va a presentar esa variación regional con respecto, por ejemplo, al yeyuno que no posee y al ilion que posee otras
otra estructura, que son los acúmulos de tejido linfoide o de folículo linfoide para formar las placas de Peyer. Entonces, el intestino delgado, la mucosa, es decir, en duodeno, yeyuno, hilo, las células como las describí, y con el mayor número en una región que otra de una u otra variedad de células, que también se lo mencioné en su momento para no ser repetitivo. La submucosa ya es de tejido conjuntivo denso, con la variación regional, que en el duodeno se observan las glándulas de Brunner. Y la glándula de Brunner es un ejemplo de glándulas tubulares ramificadas, cuyo producto de secreción es alcalino, aproximadamente un pH de 8,1 a 9,3. Recuerde que el quimo gástrico es supremamente ácido, y para que se puedan dar las funciones aquí de absorción, ya tiene que ser un pH más amigable con el resto del organismo, y especialmente pues aquí en duodeno. Y este producto de secreción de las glándulas de Brunner pues le va a modificar el pH a esa secreción, a ese quimo gástrico tan ácido, porque el producto de secreción de la glándula de Brunner es alcalino. La variación regional a nivel del hilio es la presencia de las placas de Peyer, que no es más que cúmulos de folículos linfoides en la submucosa. Entonces, en duodeno tendremos las glándulas de Brunner, en el ilion tendremos la placa de Peyer, y en el yeyuno pues no tenemos nada. O sea, tenemos tejido conjuntivo denso, con todos los elementos que hablamos de tejido conjuntivo en su oportunidad cuando describimos los tejidos conjuntivos. Luego la túnica que viene es la túnica muscular, es decir, hablamos ya de la mucosa, con el epitelio, lámina basal, corionolámina propia y muscular de la mucosa. Luego la submucosa con sus variaciones regionales, y ahora viene la túnica muscular. La túnica muscular va a tener una interna, es de fibras musculares lisas, va a tener una disposición de las fibras internamente circulares y externamente longitudinales. La actividad de estas capas musculares va a originar las contracciones del tubo digestivo, que como bien sabemos son involuntarias y son coordinadas por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Vamos a tener dos variedades de contracciones musculares en el tubo digestivo a nivel de intestino delgado, que son las contracciones segmentarias o australes y las contracciones peristálticas. ¿Y cómo son las contracciones segmentarias o australes? Como lo vemos aquí, son anulares. Entonces, imagínense ustedes como si aquí ustedes con la mano cerraran, y por fuera, y lo inmediatamente al lado de la mano, pues se hincha, y luego en otro lugar, y luego en otro lugar. O sea, son como apretar, soltar, apretar y soltar. Esa contracción se debe básicamente a la contracción de las fibras musculares de la túnica interna o musculatura, o el área circular. Recuerda, interna circular, externa longitudinal. Estas contracciones son importantes porque ayudan a la mezcla del contenido intestinal y prolonga el contacto del contenido intestinal con la mucosa. Recuerda que esto se tiene que absorber, el contenido, y pues tiene que estar en contacto, y ese contacto tiene que ser un poquito más prolongado para que las sustancias pasen. Entonces, estas contracciones segmentarias contribuyen para esas dos situaciones: la mezcla de las sustancias y el aumento del contacto de los elementos o nutrientes de la luz intestinal con la misma mucosa o células absorbentes. Y las contracciones peristálticas, que sí ya se deben a ondas de propulsión, e intervienen las dos capas musculares, la interna circular y la externa longitudinal, que son como ondas de desplazamiento. O sea, empieza la contracción aquí y se va desplazando a lo largo. Entonces, originan la propulsión o el desplazamiento del contenido de la luz intestinal hacia su ruta descendente, que es irse desde el intestino delgado hasta el intestino grueso. Y luego la serosa adventicia, que es de tejido conjuntivo laxo bordado por un mesotelio, que es el mesenterio visceral, que es un epitelio simple plano, como todos lo hemos hablado en los órganos que están ocupando cavidad. Muy bien. Aquí
para que vean, o sea, para repetir, bueno, ya saben muy bien lo que las contracciones segmentarias para la mezcla, contracciones peristálticas para el desplazamiento. Muy bien. Aquí es para recordarles cómo son las vellosidades intestinales, el epitelio que lo bordea, aquí el límite entre la mucosa y la submucosa. Si ustedes dijeran, aquí estoy donde estoy, no veo placas de Bayer, y aunque las placas de Bayer no están en todos los metros del ilion, pero uno puede decir, esto más seguro debe ser yeyuno o parte de ilion que no tiene placa de Bayer. En cambio aquí ya vemos glándulas y muy probablemente entonces, ¿en dónde deberíamos estar? En duodeno, porque ya hemos sobrepasado el límite de la muscular de la mucosa. Muy bien, esta área submucosa igual que aquí. Recuerden que la vascularización de esas vellosidades viene de la región del lecho vascular de la submucosa, que da ramas arteriales hacia la mucosa que se prolonga hasta la superficie más apical de la vellosidad intestinal, se capilariza, se recoge en los vénulas postcapilares y va a ser el drenaje a nivel de la submucosa de ese drenaje venoso. Y por supuesto, para recordar que el vaso quilífero comienza como un vaso ciego donde se van a incluir los kilomicrones, los triglicéridos, el colesterol, las lipoproteínas que se absorbieron a nivel del tubo digestivo. Recuerden que de las fibras musculares lisas, de la muscular de la mucosa, se prolongan fibras musculares, haces pequeños que forman el músculo de Bruca y contribuye a la contracción de esta vellosidad para la propulsión. Porque, por ejemplo, el vaso quilífero central, que es un capilar, pues no tiene una envoltura motora de tipo muscular para su drenaje. Y esta función la cumple pues el músculo de Bruca. Muy bien, ahora vamos al intestino grueso, mucho más sencillo. El intestino grueso está formado por varios segmentos. Empieza en el ciego, colon ascendente, transverso y descendente. El colon sigmoides, el recto y el ano. Aquí tenemos, esta sería el ciego, esta zona aquí, como dice, abultada. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto. Aquí vemos cómo el ilion viene y se introduce, vamos a decir, por una cara lateral de esta dilatación ensanchada del intestino grueso, que es el ciego, y a lo que él se incluye en la pared. En esa región hay mayor engrosamiento de las capas musculares de la pared de ambas vísceras, tanto de ciego como de el ilion, y se forma la válvula iliocecal y también de la manera como esta llega aquí a la luz. Muy bien. El ilio desemboca en esa primera porción del intestino grueso, en la parte media del ciego, a través de la válvula iliocecal. En el intestino grueso no se presentan las microvellosidades en abundancia como se ven en el tubo digestivo de intestino delgado y por lo tanto la superficie no presenta vellosidades. Aquí se fue micro, es vellosidades, microvellosidades sí hay, pero vellosidades. Y por lo tanto, a la macroscopía, la superficie del intestino grueso da un aspecto liso. Bien, porque microvellosidades sí hay. Aquí hubo un error. Muy bien. Es importante desde el punto de vista macroscópico, aunque ustedes ya esto lo vieron en anatomía, que existen unas estructuras en el intestino grueso, desde el punto de vista macroscópico, que vale la pena mencionar, como son las tenias del colon, las austras del colon y los apéndices epiploicos u omentales. Las tenias del colon son 3 bandeletas longitudinales
externas equidistantes formadas por la capa longitudinal de la túnica muscular. O sea, ahí la túnica muscular, la zona longitudinal se hace como más gruesa y solo se van a observar en colon, en ciego y no en recto y tampoco en apéndice. ¿Ok? Entonces tenemos aquí ya en recto no se observa y en ciego tampoco. Muy bien, el apéndice tampoco. Las austras del colon, esto es macroscopía, son dilataciones saculares, como ven ustedes, como si fueran un saquito de la superficie externa del colon y del ciego. Y tenemos los apéndices epiploicos u omentales, que son proyecciones de la serosa, pero en esta región hay acúmulo de tejido adiposo y se ven como unas pelotitas, por decirlo de una manera coloquial, de grasa y, por supuesto, envueltos de serosa. Muy bien. Y se llaman apéndices epiploicos u omentales, son de color de la grasa, amarillos. Muy bien. Muy bien. La estructura del intestino grueso, vamos a seguir con la misma tónica. Vamos a hablar de la mucosa, la submucosa, la túnica muscular y la serosa adventicia. En la mucosa ya no hay vellosidades intestinales, entonces la superficie es lisa, pero sí, la superficie sí se va a invaginar manteniendo lo que denominamos desde un principio las criptas o glándulas de Lieberkühn, tubulares simples rectas. En ellas, en esta región, ya no se van a observar las células de Paneth, pero el número de células caliciformes sí aumentan y va aumentando a medida que descienden. Es decir, el número de células caliciformes que encontramos en una superficie epitelial de ciego o colon ascendente va a ser menor que las que vamos a encontrar en recto. O sea, las células caliciformes van a ir aumentando en número a medida que descendamos. La renovación de las células o el nivel epitelial es aproximadamente de 7 días, es decir, que esto tiene una constante división celular y restitución. Vamos a tener en medio de esas glándulas el corionolámina propia de tejido conjuntivo laxo, que luego vamos a tener la limitante de esa mucosa, que es la muscular de la mucosa, también con 2 capitas de fibras musculares lisas, interna circular y de externa longitudinal. Luego tenemos la submucosa de tejido conjuntivo. Vamos a pasar la imagen. Vamos, antes de hablar del resto de las capas del intestino grueso, de las células características del intestino grueso. Las células de absorción, similares, pero con una menor actividad que las que describimos en el intestino delgado, porque la capacidad de absorción del intestino grueso es muy baja. Como les dije, agua y electrolitos. Aquí las tenemos, una célula cilíndrica con un núcleo ovalado medio basal, con una superficie apical con microvellosidades, no en abundancia como para ver la chapa estriada, pero sí hay microvellosidades y sus organelos característicos. Tiene función de absorción, sí señor. Luego tenemos las células caliciformes, ya hablamos de ellas. Luego tenemos las células enteroendocrinas, ya hablamos de ellas. Y luego tenemos las células regenerativas, que son las que por división pues sustituyen a cada una de estas células. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la estructura del intestino grueso, que ya hablamos de la mucosa y las células que la constituyen, y que se apoya sobre su lámina basal, corionolámina propia, y tenemos la muscular de la mucosa. Luego tenemos la submucosa y luego tenemos la muscular y por último la serosa o adventicia. La submucosa, ya se los dije, tejido conjuntivo denso, la muscular, la interna circular y la externa longitudinal, y la serosa pues con tejido conjuntivo laxo, que en su superficie más
más externa está bordeada por un epitelio simple plano, que es el peritoneo visceral. Muy bien, que es un mesotelio. Vamos a hacer mención del apéndice vermiforme, que es una prolongación cerrada del ciego. Se origina en un extremo, mide de 3 hasta 8 centímetros. Presenta la misma estructura del intestino grueso, es decir, la capa muscular, la mucosa, la submucosa, la túnica muscular y la serosa o adventicia. Con el epitelio que acabamos de describir, las características que el apéndice vermiforme la denota mucho, es la presencia de un gran desarrollo de folículos linfoides que se observan tanto en la mucosa como en la submucosa. ¿Sabe que el apéndice vermiforme origina patología? Porque como es una prolongación, su luz es estrecha, ella puede sufrir obstrucción, y por la obstrucción, por debajo del sitio donde se obstruya, pues por la proliferación bacteriana, entonces trae el problema de la apendicitis aguda, que es una emergencia quirúrgica, que de no resolverse, pues puede existir la perforación con la consecuente peritonitis, que ya es un cuadro más grave. Muy bien. O sea que es una parte del intestino grueso de interés en la patología quirúrgica de muy alta frecuencia. Vamos a terminar con el recto. El recto, porque el colon sigmoides tiene más o menos la misma estructura de lo que ya hemos descrito, y no va a ser muy diferente aquí en recto. Como le digo, lo que va aumentando en gran cantidad es el número de células caliciformes necesarios para la producción de moco, para el desplazamiento del bolo fecal hacia el ano. El recto mide 12 centímetros de longitud, que se extiende del colon sigmoides, pasa al diafragma pélvico y en su porción inferior se ensancha para formar la ampolla rectal. En su porción inferior se va a continuar con el conducto anal. Aquí en esta región donde existe, vamos a decir, el pase de recto hacia canal anal, la mucosa sufre pliegues, como lo ve aquí, como si fueran unos prolongamientos digitiformes, también por decirlo de una manera, que de tipo longitudinal, que se denominan columnas de Morgagni. ¿Ok? En esta región, pues a veces genera problemas cuando hay una gran ampolla rectal, que las heces se deshidraten y que provoca obstrucción para la evacuación, pero generalmente siempre la obstrucción a este nivel es muy solucionable. La obstrucción intestinal a un nivel superior sí ya es un grave problema, porque esto está muy cerca del ano y los enemas aquí funcionan. Entonces, fíjese, en el pasaje rectoanal, la mucosa el epitelio de la mucosa de la región rectal pasa de manera abrupta a otro tipo de epitelio. Entonces hay un cambio abrupto del epitelio de simple cilíndrico a un epitelio estratificado plano. Este pasaje rectoanal constituye la zona de paso entre recto y ano. Se describe en tres porciones: la zona rectoanal, la zona anocutáneo y la zona cutánea propiamente dicha. Muy bien. Aquí hay un gran predominio de tejido linfoide en el córeo, en la amiba propia, en la submucosa, pues por supuesto, porque es una región de salida del tubo digestivo. Tenemos que la región rectoanal, en la mucosa se observan las columnas o pirámides Morgagni. Se produce el cambio abrupto del epitelio. La muscular de la mucosa desaparece, que era el límite entre mucosa y submucosa. Y en esta zona rectoanal se observan los plexos hemorroidales internos, o sea, los más profundos, y la capa muscular interna de músculo liso sufre un engrosamiento para constituir el esfínter anal interno. A nivel
de esta región van a haber dos esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal interno es netamente músculo liso por hipertrofia de la túnica circular interna. Y en esta región rectoanal es importante mencionar estos plexos hemorroidales internos y desaparece la muscular de la mucosa. Luego en la región anocutánea el epitelio ya es estratificado plano con papilas sin queratina y va a ir a sufrir ligera queratinización a medida que me voy más hacia la región cutánea. En esta primera región no hay anexo, es decir, no hay pelos, no hay glándulas sudoríparas, ni glándulas sebáceas, ni glándulas sudoríparas bocrinas. Recuerde que en esta región las va a ver, pero en esta primera región no. El tejido conjuntivo subepitelial con abundantes vasos sanguíneos, y en esta región vamos a encontrar los plexos hemorroidales externos, que son los que más patología generan en esta región. Aquí desaparece la capa muscular lisa longitudinal externa y es reemplazada por músculo estriado esquelético que va a tener control voluntario nuestro y está formado pues por una, vamos a decir, por una hamaca de músculos que confluyen en esta región pélvica y le forman el esfínter anal externo, que es de control voluntario. La zona cutánea ya es de piel fina, donde ya encontramos los anexos, folículos pilosos, glándulas sudoríparas apocrinas, que secretan un líquido aceitoso y con aroma, como lo describí yo previamente o lo describió Sarabí en el tema de glándulas. Muy bien. Entonces recuerda que tenemos estas tres zonas. Importante: plexo hemorroidal externo, plexo hemorroidal interno, esfínter anal interno y esfínter anal externo. Muy bien. El sistema digestivo es ricamente vascularizado. Ellos tienen una nutrición a través de ramas directas de la aorta, como son la mesentérica superior, la mesentérica inferior. El drenaje vascular se va a hacer a través de tributarias que van a llegar a la vena cava inferior. La inervación principalmente es autonómica, sistema nervioso simpático y parasimpático. Y por supuesto recuerden que su función no solamente va a ser, o sus movimientos no solo van a ser influenciados por un sistema nervioso, sino también por un sistema endocrino. Las funciones del sistema digestivo pues es la digestión de los alimentos, que lo vieron muy bien cuando estudiaron estómago, la absorción, que lo estamos analizando hoy cuando estamos estudiando justamente intestino, es un órgano endocrino, el sistema digestivo es un órgano endocrino disperso con producción de abundantes sustancias que van a tener una función de corto alcance, paracrino, de largo alcance, endocrino o autocrino directamente. Recuerde que fuera del sistema nervioso central, en el sistema digestivo se considera que el mayor sistema nervioso fuera del sistema nervioso central que se encuentra para su funcionamiento, y como puerta de entrada de sustancias hacia nuestro torrente sanguíneo, pues hay una serie de sustancias, la presencia de unas células que describimos ya para la defensa inmunitaria de nuestro organismo. Bueno, espero que les haya gustado, el tema es interesante, de verdad que dentro de las especialidades de la medicina, de las especialidades clínicas, la gastroenterología para mí me parece un área apasionante, es muy bonita, tiene áreas complejas como el hígado. Hay muchas patologías que se generan en la parte de digestión, en el área de absorción, la parte, vamos a decir, emocional influye mucho en el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Uno siempre dice
cuando está frente a emociones, cuando una chica o un chico está enamorado, dice que siente mariposas en el estómago. Es decir, que el sistema digestivo no es solamente para la absorción de alimentos, sino también en él podemos descargar emocionalidad. Así que los invito a que le encuentren el gusto al estudio del sistema digestivo. Y bueno, en sí, en fin, a todo el estudio de la medicina es una fortuna, de verdad, para los que nos gusta medicina. Nos sentimos los profesionales más afortunados porque la anatomía, la histología, la funcionalidad es perfecta. Todo está en el específico lugar, todo lo que hay es para una función que va a cumplir. Así que bueno, espero que disfruten y sigan disfrutando de la carrera de medicina. Muchas gracias y buenas tardes.